Mi nombre es Daniel y crecí creyendo que la familia lo era todo. Que pasara lo que pasara, siempre estaríamos ahí los unos para los otros. Que el amor de sangre era incondicional. Que el hogar era ese lugar al que podías volver, aunque todo lo demás se viniera abajo. Hoy sé que eso no siempre es verdad. Crecí en una casa modesta, en un barrio tranquilo. Mis padres eran estrictos, pero justos, o eso pensaba. Era el menor de 3 hermanos. Martín, el mayor, era el orgullo de la familia. Buen estudiante, buen deportista, el hijo modelo. Claudia, la del medio, era rebelde pero carismática. Siempre conseguía lo que quería con una sonrisa. Y yo era simplemente Daniel, el tranquilo, el que no daba problemas. Siempre sentí que no era ni la luz que brillaba ni la tormenta que causaba caos. Era la sombra entre los dos. Y, en silencio, acepté ese papel. Mi infancia pasó sin grandes sobresaltos. Los cumpleaños, las navidades, las vacaciones en familia. Momentos que ahora, al recordarlos, se sienten como postales de una vida que no terminó como debía, porque cuando todo se rompió fue golpe y sin aviso. No por algo que hice, sino por algo que me culparon de haber hecho. Todo empezó una tarde cualquiera, una de esas tardes en las que no esperas que nada cambie. Yo tenía 19 años, había vuelto temprano de la universidad. Estaba en mi cuarto, con música de fondo, revisando apuntes para un parcial. Mi madre me llamó desde la cocina. Su voz no sonaba como siempre. No era autoritaria. No era dulce. Era tensa. Seca. Baja un momento. Tenemos que hablar. Bajé sin pensar mucho. La escena me desconcertó. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, con los brazos cruzados. Mi madre de pie, mirándome como si no me conociera. Martín también estaba allí, serio. Claudia... No, me senté. Esperé. Mi padre fue directo. ¿Dónde está el dinero? Parpadeé, confundido. ¿Qué dinero? Mi madre intervino, casi cortándome. El dinero que guardábamos para el pago del seguro. Sabemos que alguien lo tomó. Me quedé en shock. Sí, bueno, sabía de qué hablaban. Ellos siguieron. Había desaparecido una cantidad considerable de efectivo que guardaban en casa para un pago importante. No había señales de robo externo. No había cerraduras forzadas. Y, según ellos, tenía que haber sido alguien de la casa. La presión fue inmediata. ¿Había tocado la caja fuerte? ¿Había visto algo sospechoso? ¿Por qué había llegado temprano ese día? Intenté explicar que no sabía nada, que no había tocado nada, que apenas si había salido de mi habitación, pero cada palabra que decía parecía sonarles como excusa. Mi padre me miraba, como si estuviera viendo un extraño. Mi madre, con una mezcla de decepción y dolor. Y Martín solo bajaba la mirada. No me defendió, no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier acusación. En ese momento, supe algo que no me atrevía a aceptar. No estaban buscando la verdad. Ya habían decidido que era yo. Los días siguientes fueron una pesadilla que viví despierto. No hubo gritos, no hubo peleas, no hubo escenas dramáticas como en las películas, solo un cambio, un silencio distinto. Mi padre ya no me miraba a los ojos cuando me hablaba. Mi madre dejó de preguntarme si ya había comido. Martín evitaba estar en la misma habitación que yo. Claudia. Bueno, Claudia. ¿Apenas? ¿Y se enteró? Ella ya pasaba más tiempo fuera que en casa. El castigo no fue explícito. No me corrieron de la casa. No me pegaron. No me insultaron. Fue algo más sutil, más cruel. Me borraron. Era como si fuera un inquilino incómodo. Alguien que estaba ahí por obligación, no por amor. El desayuno ya no incluía un plato extra para mí. Los planes familiares se hacían sin avisarme. Las conversaciones en la mesa sucedían como si yo no estuviera sentado ahí. Intenté hablar, intenté explicar, otra vez, que no había tomado nada, que yo jamás haría algo así, pero cada intento era recibido con la misma mirada, desconfianza, cansancio. Jesús. Hasta que entendí que no importaba lo que dijera. La decisión ya estaba tomada. Yo ya era el culpable. Y lo peor era que no tenía cómo probar mi inocencia. No había cámaras. No había testigos. Solo palabras. Solo sus miradas.
Solo su veredicto silencioso. Me preguntaba, noche tras noche, ¿cómo puede deshacerse una familia tan rápido? ¿Cómo pueden creerte capaz de algo así sin pruebas? ¿Cómo puede doler tanto ser invisible? El paso del tiempo no curó nada, solo endureció las paredes entre nosotros. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero éramos completos extraños, cada uno en su rutina, cada uno en su propio universo. Yo me encerraba en mi habitación, ellos seguían sus vidas, como si yo hubiera dejado de existir. No recuerdo exactamente cuándo dejé de intentar acercarme. Quizá fue la vez que mi madre organizó la cena de cumpleaños de Martín y no me avisaron, o cuando mi padre pasó frente a mí en el pasillo y ni siquiera me saludó. O tal vez fue más simple, cuando me di cuenta que insistir en quedarme era humillarme ante ellos. La tristeza se volvió rabia, la rabia se volvió indiferencia. Y un día, mientras miraba mi reflejo en el espejo, entendí algo doloroso. No importa cuánto me esfuerce, para ellos ya soy culpable. No por pruebas, no por hechos. Solo porque era más fácil culpar al que menos ruido hacía. Fue entonces cuando empecé a ahorrar, a planear, busqué trabajos de medio tiempo, acepté turnos extra, vendí cosas que ya no usaba, todo para un solo propósito: irme, salir de esa casa, dejar atrás la familia que eligió perderme antes de escucharme. No hice una escena cuando llegó el momento. Una mañana, cuando cumplí 21 años, simplemente empaqué mis cosas en 2 maletas. Dejé las llaves en la mesa del comedor y me fui. No dejé nota, no envié mensajes, porque entendí que cuando alguien te cree capaz de traicionarlo sin pruebas, ya no hay palabras que puedan salvar algo. Al principio, fue más difícil de lo que imaginé. Encontrar un lugar donde vivir, adaptarme a los gastos, construir una rutina propia sin el eco constante de familia en los pasillos. Hubo noches en las que dudé, hubo noches en las que la soledad me apretaba el pecho como un puño invisible. No porque extrañara la casa, no porque extrañara las acusaciones silenciosas, sino porque una parte de mí aún añoraba lo que había creído tener. Una familia que me conocía, que me creía, que me amaba sin condiciones, pero con el tiempo aprendí a llenar esos espacios vacíos de otra forma. Me concentré en mis estudios, avancé en mi carrera, me rodeé de personas que me conocían por quien era hoy, no por lo que alguien más decidió creer de mí. Empecé a construir amistades verdaderas, pequeñas, sinceras, elegidas. Empecé a entender que a veces la familia no se hereda, se construye con tiempo, con lealtad, con respeto real. Nunca recibí una disculpa. Nunca supe qué pasó realmente con el dinero. Nunca supe si alguna vez dudaron de su acusación. Y con el tiempo, dejé de necesitar saberlo, porque entendí que el perdón no siempre necesita un perdón explícito. A veces, el perdón es simplemente soltar. Soltar el dolor, soltar la necesidad de justicia, soltar la esperanza de que quien te lastimó reconozca su error. Hoy vivo tranquilo, con cicatriz, sí, pero también con la certeza de que elegí mi paz antes que mi orgullo. Y aunque la sangre te una a algunas personas, la lealtad, la verdadera lealtad, se demuestra con hechos, no con lazos de nacimiento. Al final aprendí algo que no enseñan en casa. La familia que no cree en ti no merece tenerte. Pasaron los años sin darme cuenta. La herida que tanto dolía se fue convirtiendo en algo distinto, no en olvido, sino en aceptación. Aprendí que no tenía que superarlo para sanar. Aprendí que algunas heridas simplemente se convierten en parte de tu historia. No para definirte, sino para recordarte todo lo que fuiste capaz de soportar. Me gradué, encontré un trabajo que me gustaba. Poco a poco, armé una vida nueva. Ya no era el hijo sospechoso, no era el hermano incómodo. Era Daniel. Por fin, simplemente Daniel. Me rodeé de gente que elegí, amigos que me conocían por quien era, no por lo que otros creyeron de mí. Personas que sabían lo que me costó confiar otra vez y que no abusaron de esa confianza. Con el tiempo, también formé mi propia familia, no una de sangre, una de elección, amigos que se volvieron hermanos.
mentores que se volvieron padres de vida, amores que se construyeron sin condiciones ni sospechas. Y aunque nunca tuve una Navidad perfecta, ni cenas familiares de película, aprendí algo mucho más valioso. La familia real no te exige que demuestres tu inocencia, te abraza. Incluso cuando el mundo entero duda de ti, nunca busqué venganza. Nunca esperé un giro dramático en el que volvieran arrepentidos. Simplemente seguí caminando, paso a paso, día a día, hasta que un día, sin darme cuenta, dejé de mirar hacia atrás y entendí que lo que parecía una tragedia fue en realidad el regalo más difícil pero más necesario de mi vida. Porque perderlos me obligó a encontrarme. Y al encontrarme, descubrí que nunca estuve realmente solo. Solo estaba esperando que me diera cuenta. Pasaron más de 10 años. En ese tiempo aprendí a vivir con mis heridas, a no esconderlas, a verlas como mapas de todo lo que había caminado solo. No pensaba en ellos todos los días. De hecho, con el tiempo, se volvieron apenas un eco, una sombra leve en la esquina de mi memoria. Tenía mis proyectos, mis pequeños rituales, mi vida construida ladrillo a ladrillo, con paciencia y a pesar del dolor, hasta que un día el pasado me encontró. Fue en un supermercado, un lugar cualquiera, en una tarde cualquiera. Estaba revisando precios en una góndola cuando sentí que alguien me miraba. Levanté la vista y ahí estaba mi madre, más vieja, más encorvada, con el mismo color de cabello, pero con las manos temblorosas. Sostenía una bolsa de verduras y me miraba como quien ve un fantasma que pensó que no volvería a encontrar. Por un segundo, el tiempo se detuvo. No hubo escena, no hubo lágrimas. Ella apenas susurró: «Daniel». Yo solo asentí con la cabeza, sin rencor, sin odio, sin necesidad de nada. Vi en sus ojos algo que reconocí enseguida: culpa, pero también miedo. Miedo a lo que yo podía decir. Miedo a que la herida que ayudó a abrir siguiera sangrando. Pero no, ya no había dolor en mí, solo distancia. Nos quedamos unos segundos así, en ese espacio extraño entre dos pasados irreconciliables. Luego sonreí apenas, como quien ofrece paz a un campo de batalla vacío, y seguí caminando. No volteé. No volteé, no lo necesitaba. Esa noche, mientras estaba en casa, me pregunté si había hecho mal en no hablarle, si debía haberle exigido una disculpa, un cierre. Pero después de pensarlo mucho, entendí. A veces, no obtener una disculpa no significa que no merezcas una. Significa que tu paz vale más que tus heridas. Yo no quería que me hicieran lo sentimos. Yo quería, y había conseguido, ser libre del juicio, libre del rencor, libre del peso que cargaron sobre mí. No sé qué habrá sido de ellos. No sé si alguna vez se preguntaron si realmente fui culpable. No sé si reconstruyeron su vida o siguieron con el mismo silencio que los separó de mí. Y por primera vez en mi vida, no necesito saberlo, porque la vida que tengo hoy, la que me costó tanto construir, vale más que cualquier verdad que ellos pudieran ofrecerme. A veces, la justicia no llega en palabras ni en actos, llega en la forma más silenciosa de todas: seguir adelante. Cuando todos esperaban que te rompieras,